Hola, perdona, estoy un poco confundido. Estoy muy feliz de verte en el canal y tú suscríbete, dale like y no olvides escribir comentario, que disfrutes del video. Cuando mis padres le cedieron el negocio familiar a mi hermano y dijeron, de todas formas, no sabrías qué hacer con él, sonreí. No porque no me doliera, porque sí, en el fondo, sino porque sabía exactamente lo que me esperaba. Ya había visto esa escena cientos de veces. Estaba allí, en la misma oficina con paneles de roble que limpiaba después de clase durante los veranos universitarios, fingiendo ser invisible mientras mi padre celebraba reuniones y mi madre se movía de un lado a otro gestionando al personal administrativo como si fuera la reina de un pequeño reino polvoriento. Y ahora aquí estaba, junto a las mismas sillas de cuero desgastadas, mientras me decían con la voz más educada y condescendiente que ni siquiera tenía posibilidades. Jason, por supuesto, sonreía como si acabara de ser coronado rey. Me dio una palmadita en el hombro como un príncipe benévolo que le da una palmadita en la espalda a su indigno hermano. Sin resentimientos, hermanita, dijo, disfrutando ya de su inmerecida atención. Mis padres le sonrieron radiantes como maestros orgullosos anunciando que su alumno favorito había aprobado el examen más fácil del aula. Casi me río a carcajadas. No porque fuera gracioso, sino porque era insultante de una forma tan familiar que se había vuelto absurdo. Jason siempre había sido el chico de oro. El estudiante sobresaliente al que celebraban por su mediocridad, el atleta universitario que no podía terminar un partido sin fallar en algo, el chico al que le entregaban trofeos sin siquiera sudar la gota gorda. ¿Y yo? Yo era el callado. El ruido de fondo. La chica que también sacaba sobresalientes, pero sin aplausos. La que preparaba la cena cuando mamá se olvidaba y limpiaba los desastres de Jason porque solo era un niño y tenía mucho que hacer. Siempre fue así. Cada logro mío era invisible. Cada error suyo era perdonado antes de que lo registrara. Y aún así, tuvieron el descaro de fingir sorpresa al ver que no saltaba de alegría con su gran anuncio. «Tiene sentido», dijo mi padre, mirándome como si le estuviera explicando algo a un niño. «Jason sabe de qué va. Siempre has tenido otros intereses». Esa pequeña pausa antes de decir otros intereses me llenó de energía. No se refería a aficiones. Se refería a distracciones. Se refería a que no iba en serio. Se refería a que no era capaz. Miré a mi madre, esperando, solo esperando, alguna señal de vacilación. Pero ella solo asintió como si todo fuera perfectamente natural. Como si no fuera una bofetada. Como si no fuera otro capítulo de la misma historia trillada donde Jason gana por incomparecencia y yo desaparezco silenciosamente en el fondo. No es nada personal, añadió con suavidad, como si la crueldad disfrazada de bondad pudiera suavizar el golpe. Solo son negocios, cariño. En ese momento me di cuenta de que no tenían ni la menor idea de quién era. ¿No me veían? En realidad no. Vieron a una chica que solía llevar bandejas de café y archivar facturas. No vieron a la mujer que había estado construyendo su propio imperio entre bastidores, la que había asistido a reuniones ejecutivas en ciudades que ni siquiera podían pronunciar, que tenía clientes con nombres más importantes que los suyos y estrategias más ingeniosas que cualquier cosa que Jason pudiera soñar. No dije nada de eso, por supuesto. Solo sonreí, lenta, mesurada y dolorosamente educada. «Felicidades, Jason», dije, sosteniendo su mirada hasta que apartó la vista. Pensó que estaba siendo amable. Mis padres pensaron que estaba siendo madura. Pero no era ninguna de las dos cosas. Simplemente fui paciente. Porque a diferencia de ellos, no necesitaba demostrar nada en ese momento. No necesitaba aplausos ni una placa en la pared. Solo necesitaba una cosa, tiempo. Creían que la historia terminaba con ese apretón de manos y un comunicado de prensa. Creían que habían elegido a su heredero y sentado las bases de su legado. Pero lo que no sabían, lo que ninguno de ellos vio, era que yo ya había empezado a escribir mi propia historia. Una a la que no los invitaron. Una que no podían controlar. Que no sabían. Ya había estado trabajando entre bastidores en algo que destrozaría su plan perfecto. Lo que pasa con ser subestimada la mayor parte de tu vida es que, en algún momento, deja de sentirse como una herida y empieza a sentirse como combustible. Mientras mis padres estaban ocupados preparando a Jason para ser la imagen de su querida empresa, enseñándole a estrechar manos, recitar discursos de ascensor y vestirse como un director ejecutivo, yo ya estaba hasta las rodillas en acuerdos que ni siquiera sabrían cómo empezar a negociar. Pensaban que perdía el tiempo cuando acepté ese trabajo de analista mal pagado nada más salir de la universidad, pensaban que no tenía un objetivo claro cuando volaba a esas conferencias de negocios con mi propio dinero, y ponían los ojos en blanco cuando decía que trabajaba hasta tarde porque tenía que terminar una presentación. Pero sabía exactamente lo que hacía. Cada trabajo que aceptaba,
Cada contacto que hacía, cada cena a la que asistía en un asador carísimo con hombres que me doblaban la edad hablando en círculos sobre los cambios del mercado, estaba jugando a largo plazo. Ahí conocí a Eleanor. No era de esas mujeres que se olvidan, aguda, ingeniosa, siempre vestida como si fuera la dueña del edificio, aunque solo estuviera allí para incendiarlo. Había sido ejecutiva en 3 compañías de la lista Fortune 500 y se fue de cada una con más control que al entrar. Era aterradora, brillante, y la primera persona que me miró directamente a los ojos y me dijo: «Tienes dientes, pero aún no muerdes». Nos conocimos en un evento de networking que casi me pierdo porque tenía un dolor de cabeza terrible y 100 correos sin leer, pero algo me decía que fuera. Al final de esa noche, me dio su tarjeta y me dijo: «Llámame cuando te canses de que te subestimen». La llamé. Y me acogió como nadie en mi familia lo había hecho. Me enseñó a interpretar el ambiente, a analizar un contrato sin revelar las cartas y a cerrar un trato tan limpio que la otra parte no se daba cuenta de que la había destrozado hasta que ya sonreía y me estrechaba la mano. Me invitó a cenas de inversores y me presentó a gente a la que no le importaba quiénes eran mis padres ni si había heredado algo. Les importaba que hiciera las preguntas correctas y no se inmutaran cuando había mucho en juego. Recuerdo estar sentado en una de esas cenas, una cena formal en un club privado donde todos hablaban de porcentajes y pronósticos del mercado. Yo era la más joven de la mesa por al menos 20 años, la única mujer, y la única persona que no me miraba como si fuera la asistente de alguien. Uno de los inversores se inclinó a mitad de su tercer vaso de whisky y preguntó: «¿Quién dijiste que era tu padre?». Sonreí y respondí: «Irrelevante». Eleanor casi se atraganta con la bebida de la risa. Y aún así, en casa, mis padres seguían pensando que iba a la deriva por la vida. Lo mantuve así a propósito. No subía fotos, no presumía en las cenas familiares, ni siquiera mencionaba que había empezado a trabajar como consultor para empresas más grandes que las suyas. El silencio se convirtió en mi estrategia, mi escudo. Los volvía locos sutilmente, me preguntaban en qué estaba trabajando y yo solo decía: «En nada importante». Jason bromeaba diciendo que probablemente solo trabajaba como freelance para cafeterías y blogs de moda, y yo asentía como si no fuera lo más gracioso que había oído en mi vida. ¿Alguna vez alguien te ha mirado fijamente a los ojos y te ha dicho que no eres lo suficientemente bueno, mientras que tú, en secreto, le llevas ventaja? Deja un comentario si te ha pasado. Quiero escuchar tu historia, porque créeme, nada es más dulce que el silencio antes de una tormenta que solo tú sabes que se avecina. Jason empezó a tener dificultades casi de inmediato, aunque nadie se atrevía a admitirlo en voz alta. Las cifras no estaban donde debían estar, y los clientes se retiraban de los tratos alegando falta de claridad y preocupaciones sobre el rumbo. Mis padres culparon a la economía, culparon al mercado, culparon a todo menos a su querido hijo. Pero la verdad era simple: Jason no tenía ni idea de qué demonios estaba haciendo. Intentó delegar, pero no sabía cómo liderar. Intentó convencer, pero no sabía cómo escuchar. Oí rumores de contactos mutuos, pequeñas oleadas de duda extendiéndose por la comunidad. Uno de mis antiguos colegas de una empresa de logística incluso me llamó para preguntarme, extraoficialmente, si sabía qué demonios estaba pasando allí. Simplemente dije: «Ni idea», y dejé que el silencio se extendiera. Lo curioso fue que mi familia empezó a actuar como si yo fuera la que se comportaba de forma extraña. Empezaron a observarme con más atención, intentando entender por qué no parecía preocupada, porque no me enfadaba ni discutía sobre la cesión del negocio. No sabían qué pensar de mi calma. Mi madre incluso me preguntó una vez, durante el brunch, si estaba bien. «Has estado muy callada últimamente», dijo, cortando la tostada con la precisión de quien intenta no decir lo que piensa. Simplemente sonreí y dije: «Estoy bien. Solo estoy centrada en un par de cosas». No preguntó qué cosas. Y entonces, una noche, mientras terminaba una propuesta para una nueva empresa conjunta con un cliente que Eleanor me había recomendado, vibró mi teléfono. Era Jason. Hacía semanas que no hablaba con él directamente. Me quedé mirando la pantalla un segundo antes de contestar. «Oye», dijo, con una extraña vacilación, «¿alguna vez has pensado en, sabes, volver a trabajar con nosotros?» Casi me reí, pero me contuve. No dije que no. Tampoco dije que sí. Simplemente dejé que ese silencio flotara en el aire, agudo, punzante y más pesado que cualquier cosa que hubiera podido decir en voz alta. No tardó mucho en que las grietas empezaran a aparecer, aunque nadie en mi familia lo habría admitido al principio, claro. Jason, armado con un título flamante y una confianza desbordante, se lanzó al negocio como un prodigio, como si el éxito fuera algo que se conseguía simplemente por presentarse con traje. Lo observaba desde la distancia,
sin decir nada, simplemente observando en silencio cómo su ego se inflaba con cada cumplido superficial y cada apretón de manos vacío. Se pavoneaba en las reuniones como quien cree que el carisma puede sustituir a la competencia, que cree que el encanto es un sustituto de la verdadera estrategia. Pero lo que pasa con el humo y los espejos es que al final se disipa, y lo que queda es solo espacio vacío. Jason cometió un error tras otro, pero estaba tan cegado por su propio reflejo que ni siquiera podía ver el daño que estaba causando. Gastó dinero en campañas de marketing inútiles, cortó relaciones de larga data con proveedores en favor de alternativas más llamativas y arriesgadas, y despidió a personal valioso que llevaba en la empresa desde antes de que él supiera deletrear margen de beneficio. Era alérgico a la retroalimentación, a la precaución, a cualquier cosa que no lo elogiara directamente. Cada vez que alguien se atrevía a plantear una preocupación, la restaba importancia como si fuera una molestia menor en lugar de una señal de alerta. Sin embargo, los clientes no se dejaban engañar tan fácilmente. Solo se puede fingir que todo va bien durante un tiempo antes de que la gente empiece a hacer preguntas, sobre todo quienes firman los cheques y esperan algo más que palabras vacías a cambio. Empecé a oír rumores en mi red. Clientes que antes habían sido leales empezaban a dudar, inseguros de poder confiar en el rumbo que estaba tomando la empresa. Algunos se acercaron discretamente, con cuidado de no herir susceptibilidades, pero sus preguntas eran reveladoras. ¿Está pasando por algo la empresa de tu familia?, preguntó uno. Otro simplemente dijo, estamos reevaluando algunas de nuestras colaboraciones. Pero mis padres, benditos sean sus ilusos corazones, siguieron apoyándolo como si nada pasara. Mi padre insistía en que Jason simplemente estaba encontrando su equilibrio, que todo líder joven necesitaba margen para cometer errores. Mi madre, siempre la reina de las relaciones públicas que niega todo, convertía cada contratiempo en una oportunidad de aprendizaje y sonreía durante las conversaciones como una mujer que intenta convencerse de que todo se arreglaría por arte de magia. Culpaban a las tendencias del mercado, a la inflación, a los problemas de la cadena de suministro, a todo menos a la persona que en realidad estaba hundiendo el barco desde dentro. Podría haber dicho algo. Podría haber intervenido y explicárselo todo, punto por punto, fracaso tras fracaso, defecto tras defecto. ¿Pero por qué iba a malgastar mi tiempo con gente que ya había decidido que no merecía la pena escucharme? No, me quedé callado y observé cómo el imperio se tambaleaba, ladrillo tras ladrillo, y cada mala decisión se acumulaba hasta que estuvo peligrosamente cerca del colapso. Y luego vino la llamada. Era tarde, de esos días en los que el aire se siente pesado y todo se mueve un poco más lento. Estaba revisando propuestas para una nueva oportunidad de inversión cuando vibró mi teléfono. Meyer la Pantalla y sendí una pensada de sorpresa. Al señor Talbot. El nombre por sí solo ya tenía peso, el tipo de cliente con el que la mayoría de las empresas sueñan, pero rara vez lo consiguen. Había sido una de las cuentas más importantes de mi familia durante más de una década, el tipo de empresario de la vieja escuela que valoraba la lealtad pero exigía la competencia por encima de todo. Respondí con un tono tranquilo, disimulando la curiosidad que bullía bajo la superficie. Buenas tardes, dijo con voz firme y directa. ¿Tienes tiempo para vernos esta semana? No pregunté de qué se trataba. No hacía falta. Algo en su tono me dijo todo lo que necesitaba saber. Acepté, fijé una hora y colgué sin dejar que la emoción se me notara en el rostro. Estaba sucediendo. El comienzo de algo más grande, algo mío. Nos conocimos almorzando en un tranquilo bistró del centro, uno de esos lugares donde los tratos se hacen en voz baja y nadie hace demasiadas preguntas. Él ya estaba sentado cuando llegué, impecablemente vestido como siempre, tomando un café solo y leyendo lo que supuse eran notas. Entré con discreción, educada pero sin entusiasmo, y me senté frente a él con la confianza que había aprendido a cultivar tras años de ser ignorada por quienes creían saber más. Al principio charlamos un poco, nada serio, solo bromas e intercambios de cortesía, pero sentí que el peso de la conversación cambiaba rápidamente. No perdió el tiempo. Después de unos minutos, juntó las manos y se inclinó ligeramente hacia adelante, mirándome fijamente con una agudeza que dejaba claro que no era un encuentro de cortesía. Voy directo al grano, dijo en voz baja pero firme. Ya no confío en tu hermano. No me inmuté. No parpadeé. Simplemente asentí levemente, permitiendo que el silencio se alargara lo suficiente para que continuara. Es un descuidado, dijo Talbot, sacudiendo la cabeza lentamente. Demasiado reactivo. Demasiado ansioso por impresionar. Está tratando este negocio como un patio de recreo, y yo no invierto en patios de recreo. Sus palabras fueron directas, casi quirúrgicas en su precisión, y por primera vez en mucho tiempo, me permití una pequeña sonrisa, ni de suficiencia ni de regodeo, solo de satisfacción discreta.
Entonces pronunció las palabras que había estado esperando oír, aunque no las supiera hasta ese preciso instante. Pero tú, continuó, con un tono un poco más suave. Tienes mi oído. Y así, de repente, supe que la situación estaba cambiando. Había una especie de satisfacción silenciosa al saber que todo lo que una vez habían descartado, cada idea de la que se habían burlado, cada propuesta que habían rechazado como una mosca molesta zumbando demasiado cerca de sus egos cuidadosamente construidos, era ahora la base misma del acuerdo que el señor Talbot quería firmar. No dudó, no pidió a Jason, no solicitó una reunión de la Junta ni un consenso familiar, me pidió a mí, directamente y sin disculpas. Y cuando el papeleo llegó a mi escritorio unos días después, nítido, formal y cargado de significado, ni siquiera pestañeé antes de firmarlo. Mi nombre impreso limpiamente en la línea de puntos, sin asteriscos, sin crédito compartido, sin supervisión familiar. Solo yo. Mío. Mi empresa, mi visión, mi ejecución. Esa firma fue como cerrar una puerta en la que había estado apoyado durante años mientras el mundo me empujaba lejos de ella. El contrato era más que simples números y cláusulas legales. Era la culminación de años de ser ignorado, de tragarme el orgullo y morderme la lengua mientras veía cómo la mediocridad se recompensaba simplemente por llevar el apellido correcto. Pero ahora, todas esas noches estudiando las tendencias del mercado en solitario, todas las conexiones que había construido con tanto esfuerzo a base de conversaciones en voz baja y proyectos secundarios poco valorados, finalmente convergían en algo innegable. Talbot no solo quería trabajar conmigo, sino que quería que dirigiera una rama completamente nueva bajo su paraguas de inversión. Una rama que yo estructuraría, gestionaría y expandiría a mi propio ritmo. Así que, hice mi movimiento discretamente. Sin comunicados de prensa, sin anuncios en LinkedIn, sin actualizaciones familiares. Ni siquiera se lo dije a Eleanor de inmediato, simplemente me sumergí en el trabajo, metódica y deliberadamente, elaborando el esqueleto de un modelo de negocio que reflejara todo lo que una vez les sugería a mis padres y por lo que se habían reído de mí. Me habían dicho que mis ideas eran demasiado ambiciosas, demasiado disruptivas y no adecuadas para nuestra identidad de marca. Pero ahora, esas mismas ideas eran la base de lo que Talbot apostaba en su próxima inversión. Usé mi presentación original como modelo, ajustando solo las imágenes, actualizando algunas estadísticas, pero manteniendo la esencia intacta, porque la esencia nunca había sido el problema. Su falta de visión sí lo fue. Me asocié estratégicamente con una firma rival que, discretamente, había estado reduciendo la cartera de clientes de mi familia durante los últimos 2 años, una firma que mis padres, arrogantemente, habían descartado como una moda pasajera, a pesar de las claras señales de su creciente influencia. Recibieron mi propuesta con los brazos abiertos y una sonrisa de oreja a oreja, reconociendo al instante el valor de lo que estaba construyendo. Compartimos recursos, intercambiamos servicios y optimizamos nuestra logística de forma tan eficiente que me pregunté cómo alguien pudo haber ignorado el potencial de este modelo. El crecimiento llegó rápidamente, no con la lentitud que siempre predicaba mi padre, sino como un reguero de pólvora que se propagó con cada recomendación de un cliente, cada reunión con un inversor privado, cada acuerdo cerrado. ¿Y lo mejor de todo? Nadie lo sabía. Mi nombre aún no aparecía en la superficie. Había estructurado la entidad bajo una marca neutral, manteniéndome en secreto mientras los engranajes giraban cada vez más rápido. Talbot respetaba la discreción y entendía el poder de la sutileza. Incluso bromeó durante una de nuestras llamadas de progreso diciendo que parecía que nos preparábamos para lanzar un cohete en medio de una ciudad abarrotada sin que nadie notara la cuenta regresiva. Y tenía razón. Porque incluso mientras Jason se debatía públicamente, publicando actualizaciones genéricas y comunicados de prensa vacíos para ocultar su declive, mi sucursal superaba sus cifras en casi todos los indicadores. Mis padres, que seguían bebiendo vino en sus reuniones de la junta y palmeando la espalda de Jason como un mariscal de campo herido que solo necesitaba más tiempo en el campo, permanecieron completamente inconscientes. Seguían creyendo que él dirigía el barco. Seguían creyendo que yo estaba en algún lugar descifrando cosas, probablemente viviendo de mis ahorros o perdiendo el tiempo en proyectos que me apasionaban. No tenían ni idea de que los clientes que empezaban a perder no se estaban desviando, sino que los arrastraban deliberada y metódicamente hacia algo mejor. Algo más inteligente. Algo mío. Había cierta ironía en todo aquello que no pude evitar saborear. Las ideas que antes consideraban demasiado agresivas ahora eran elogiadas por los líderes del sector como visionarias. El modelo de comunicación que diseñé a los 20 años, del que mi madre se burlaba por demasiado moderno, era ahora la estrategia clave para la retención de clientes en nuestra nueva sucursal.
Incluso las herramientas de comunicación que había sugerido implementar, las que Jason había descartado por demasiado complicadas, eran ahora protocolo estándar bajo mi liderazgo. Cada vez que miraba una de esas viejas propuestas rechazadas, prácticamente podía oír sus voces resonando en los márgenes, despectivas, condescendientes, paternalistas, y ahora esos mismos documentos eran la base de algo que ni siquiera podían prever. Guardé todos los recibos, tanto en sentido figurado como literal. Cada acuerdo firmado, cada métrica de rendimiento, cada dato interno que demostraba sin lugar a dudas que no solo los había superado, sino que los había dejado atrás. Y finalmente, se fijó la fecha de lanzamiento. Todo estaba perfectamente organizado: la cobertura mediática, el lanzamiento preliminar, la lista de invitados. Estábamos listos para salir a bolsa de una forma que no se pudiera ignorar. Y cuando llegó el momento de elegir el lugar, no lo dudé ni un segundo. Elegí el lugar que jamás esperarían, el único lugar que transmitiría el mensaje sin necesidad de pronunciar una sola palabra. Se fijó la fecha de lanzamiento. ¿Y el lugar? El edificio de oficinas de mis padres. Hay una especie de emoción silenciosa que vive en momentos como este, una electricidad que crece lentamente y zumba bajo la piel cuando sabes que algo trascendental está a punto de suceder, algo irreversible, innegable, algo que reescribirá la historia en un instante, sin aliento. Sentí ese zumbido en el momento en que entré al salón de eventos esa mañana, con los tacones resonando suavemente contra el suelo de mármol pulido, el tipo de entrada que no exige atención, pero la merece. El aire dentro ya estaba cargado de expectación, lleno de charlas informales que transmitían el nerviosismo de la gente que intentaba adivinar qué se iba a desvelar exactamente ese día. Las invitaciones habían sido vagas a propósito, lo justo para despertar la curiosidad sin revelar la verdad, y funcionó a la perfección. Todos estaban allí: inversores, socios, proveedores, incluso la prensa local con cámaras discretamente guardadas en sus manos como secretos a la espera de ser expuestos. Y, por supuesto, mi familia llegó justo a tiempo, vestida para impresionar e irradiando la petulante seguridad de quienes creen ser el centro de atención de cada habitación. Mi padre con su traje gris oscuro perfectamente entallado, mi madre con su vestido de cóctel excesivamente formal que intentaba con demasiado ahínco insinuar clase, y Jason, con su habitual mezcla de arrogancia e ignorancia, como si se pudiera oler una colonia desde el otro lado de la sala. Entró pavoneándose con los hombros erguidos, esbozando esa sonrisa ensayada a cualquiera que lo mirara, claramente convencido de que este evento era solo un logro más, otra oportunidad para hacerse una foto donde podía posar como el heredero visionario del negocio familiar. Me quedé a un lado unos minutos, observándolos disfrutar de una gloria que no les pertenecía, bebiendo mi bebida lentamente, dejando que el momento respirara antes de que todo cambiara. No tenían ni idea de lo que se avecinaba, y eso era lo más delicioso. El lugar se veía diferente ahora, las mismas paredes, la misma distribución, pero la energía había cambiado. Ya no era suyo. El aire ya no se doblegaba ante su presencia. El control que una vez tuvieron se les escapaba de las manos, y aún no lo sabían. La multitud se apaciguó a medida que se acercaba la hora, y las conversaciones se convirtieron en murmullos a medida que las cabezas se volvían hacia la entrada. Y entonces, justo a tiempo, entró el señor Talbot, alto, sereno, abriéndose paso por la sala con la seriedad natural de quien ha construido imperios desde cero. La gente empezó a levantarse de sus sillas, y una sutil ola de respeto recorrió la multitud. Mis padres se enderezaron en sus asientos, Jason se alisó la corbata, ya preparando su discurso, probablemente repasando mentalmente sobre proyecciones de crecimiento y alianzas estratégicas. Pero Talbot ni siquiera los miró. No asintió, no me ofreció la mano, no se detuvo a charlar ni a reconocer a los tres rostros que habían pasado la última década intentando mantener su negocio atado a su legado en decadencia. En cambio, cruzó la sala, pasando junto a filas de invitados confundidos y algunas cejas fruncidas, y se detuvo justo frente a mí. Dejé mi vaso con calma. Me levanté con una gracia pausada y deliberada, y lo encaré de frente. Extendió su mano, firme, directa, sin vacilación, y sonrió con una claridad que silenció todas las voces en la habitación. ¿Listo para finalizar nuestro nuevo acuerdo?, preguntó. Y así, la habitación cambió. No estalló en jadeos ni en aplausos. Se hizo un silencio absoluto, ese tipo de silencio que se siente físico, que te envuelve la garganta y hace que respirar parezca una interrupción. Todas las miradas se volvieron hacia nosotros, todas las conversaciones se detuvieron a media frase, y pude sentir el calor de la confusión, la incredulidad y el horror naciente que irradiaba desde la mesa de mi familia. No me pressure a estrechar la mano. Tomé su mano despacio, con firmeza, y asentí con un gesto profesional, sereno,
autoritario. Mi corazón latía con fuerza, no por los nervios, sino por la magnitud de la justicia poética que resonaba en cada rincón de la sala. Detrás de mí, oí susurros, frases fragmentadas, la incredulidad extendiéndose como un reguero de pólvora. Alguien preguntó, ¿dijo trato? Otro murmuró, espera, ¿no es la hija? Una voz desconocida preguntó en voz alta, ¿qué pasa? Pero no me giré hacia ellos. No hacía falta. Jason se quedó paralizado, con una media sonrisa confusa aún pegada a su rostro, como si aún no hubiera recibido la noticia. Mi padre se había quedado rígido, con la mandíbula apretada, mientras que mi madre parpadeaba rápidamente, como si intentara ahuyentar una alucinación. Cuando Talbot se giró para dirigirse a la multitud, presentando oficialmente la nueva empresa conjunta y elogiando el liderazgo visionario que hizo realidad esta oportunidad, solo pronunció mi nombre. Solo el mío. Sin reconocimiento compartido, sin mencionar el legado, sin hacer un guiño a la tradición. Solo yo. La hija que creían que no tenía lo que se necesita, de pie en el centro del escenario con su cliente más valioso a su lado. Tras el discurso, la gente se agolpó, ansiosa por saber más, felicitarme, conectar, cambiar de actitud y ajustar su lealtad al nuevo orden. Hablé con aplomo, respondí preguntas, reí suavemente cuando alguien dijo, «¿De verdad que los tomaste por sorpresa, verdad?» Y simplemente respondí, «Solo hice lo que tenía sentido». Finalmente, cuando la multitud se redujo lo suficiente, pasé junto a su mesa. No me detuve, no me regodeé, no me detuve lo suficiente como para que fingieran que era otra cosa. Pero mi madre extendió la mano y me tocó ligeramente el brazo. Su voz era un susurro tenso. ¿Qué trato?, preguntó, con la voz temblorosa ante el peso de la comprensión. Me volví hacia ella, sonreí con toda la calidez que pude reunir y dije, lo suficientemente claro para que todos los que estaban cerca pudieran oír, con quien no sabría qué hacer. Y luego me alejé. Hay algo inquietantemente satisfactorio en observar una estructura desmoronándose desde fuera. Cuando conoces cada cimiento agrietado, cada junta débil, cada defecto pasado por alto, porque una vez estuviste dentro, intentando arreglarlo, intentando que te escucharan, solo para ser ignorado como un eco en un pasillo vacío. Tras el apretón de manos que sacudió la sala y el anuncio que redefinió el campo de juego, el polvo no solo se asentó, sino que removió algo completamente distinto. Las consecuencias llegaron rápidamente, como una marea que nadie vio venir hasta que ya estaba inundando el suelo. Los clientes empezaron a retirarse de la empresa de mi hermano casi de inmediato, aunque mi familia intentó actuar como si fuera solo una coincidencia, un contratiempo temporal en una trayectoria por lo demás sana. Pero ni siquiera los clientes más fieles son inmunes al miedo, sobre todo cuando su dinero está en juego, y la noticia corre rápidamente en los círculos empresariales. El apoyo de Talbot no fue solo un trato, fue una señal, un mensaje para todos los presentes. El equilibrio de poder había cambiado, y solo los insensatos se aferrarían a un barco que se hunde por sentimentalismo. Uno a uno, los contratos de larga data comenzaron a disolverse. Se cancelaron reuniones. Se retrasaron pagos. Clientes antes ansiosos empezaron a solicitar reevaluaciones, y el personal interno, que antes había sido fervientemente leal, comenzó a solicitar empleo en otro lugar discretamente. La empresa que había sido el orgullo de mi padre y la herencia de Jason ahora se estaba vaciando por dentro, pudriéndose bajo el peso de la incompetencia y el orgullo ciego. Mis padres hicieron lo que siempre hacían ante la realidad, actuar. Organizaron reuniones estratégicas de emergencia, contrataron consultores para reestructurar la narrativa y emitieron comunicados de prensa llenos de declaraciones cuidadosamente redactadas sobre transiciones emocionantes y nuevas direcciones de liderazgo. Pero entre bastidores, sabía que estaban luchando, intentando desesperadamente salvar una reputación construida sobre ilusiones. La voz de mi padre, antes firme y autoritaria, ahora tenía un tono constante de tensión. La elegancia cuidadosamente cuidada de mi madre comenzó a desmoronarse, su sonrisa se atenuó, su postura se volvió un poco más tensa cada vez que me la encontraba. Jason, sin embargo, no fingió. Cayó en una espiral que solo puede caer alguien que no está preparado para el fracaso. La confianza en sí mismo se quebró primero. Pequeñas cosas como faltas a citas y presentaciones poco entusiastas, seguidas de estallidos de ira infundada y errores cada vez más frecuentes. Luego vinieron las acusaciones. Me acorraló una tarde después de un evento del sector, con los ojos desorbitados, con una mezcla de dolor y rabia, como si la traición le hubiera sido servida en bandeja de plata y yo todavía la tuviera en la mano. «Lo planeaste», espetó con voz temblorosa. «Actuaste a espaldas de todos, nos robaste clientes, me hiciste quedar como un chiste».
Lo dejé despotricar, lo dejé armar un berrinche como un niño que acaba de descubrir que el juguete que le habían prometido nunca había sido suyo. No lo interrumpí, no me defendí, no me inmuté. Simplemente esperé a que se quedara sin aliento y se quedara allí, furioso y con las manos vacías. Cuando por fin hablé, mi voz era baja, tranquila, deliberada. Te lo dieron todo, Jason. No te lo ganaste, lo heredaste. Entraste en las habitaciones pensando que tu apellido haría el trabajo por ti, mientras yo construía cada paso de mi camino desde la nada. Tú lo llamaste traición, pero yo lo llamo supervivencia. ¿Crees que quería tu fracaso? No, simplemente dejé de permitir que tu éxito se basara en mi silencio. No respondió, simplemente se quedó allí, boquiabierto, con los ojos llenos de incredulidad, pensando que, de alguna manera, todo esto no se trataba de él. Pero nunca lo había sido. Siempre se había tratado de algo más que de política familiar o de una pequeña venganza. Se trataba de ser visto, escuchado, respetado por fin, no por tener un nombre, sino por mi valía. Mis padres intentaron enmendar las cosas, intentaron extender ramas de olivo disfrazadas de falsa humildad y cumplidos ambiguos. Mi madre me invitó a un brunch, me ofreció un asiento en una mesa para la que nunca antes había reservado espacio. Mi padre me sugirió que aconsejara a Jason de forma extraoficial, como si eso de alguna manera restaurara el orden y salvara las apariencias. Pero yo, cortésmente, lo rechazaba cada vez, con una sonrisa que no podían interpretar. Ya no estaba enfadada. No estaba amargada. Simplemente había terminado de interpretar un papel que nunca estuvo destinado a mí. Me marché no con una explosión, sino con algo más fuerte, claridad. No necesitaba ganar a viva voz. No necesitaba pregonar mi éxito a los cuatro vientos ni obligar a nadie a reconocer lo que se negaba a ver. Porque sabía, en el fondo, que ya había hecho lo que debía hacerse. No quemé puentes, construí nuevos caminos. No robé nada, creé algo que nunca creyeron posible. Y al hacerlo, demostré algo mucho más poderoso que cualquier discurso de victoria. Es curioso cómo el silencio no es debilidad, sino estrategia. Quizás no nací para heredar su mundo. Nací para construir el mío. Pero dime, ¿quién ganó realmente al final?